Bien, este es un PowerPoint hecho para la primera unidad de la materia Introducción a la Agroecología. Acá vamos a repasar un poco qué fue la Revolución Verde, la llamada biorevolución o revolución biotecnológica o segunda revolución, para de alguna manera plantear los orígenes, los principales componentes de lo que es el modelo de agricultura industrial y de los agronegocios. Algunos autores, como Víctor Manuel Toledo o Miguel Altieri, postulan a la agroecología como una forma de producir opuesta a la agricultura industrial y a los agronegocios. Una propuesta de alternativa o contrapuesta, ¿sí?, a este modelo dominante, que es de agricultura industrial y agronegocio. Vamos entonces a ver de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de agricultura industrial y los agronegocios. Podemos plantear un origen que es el que sienta las bases, digamos, de este modelo actual, del modelo hegemónico actual, que es el de la Revolución Verde. ¿Qué fue la Revolución Verde? Fue un proceso que se dio aproximadamente en los años 50, donde las proyecciones de demanda alimentaria en el mundo daban que los alimentos estaban creciendo a un nivel menor de lo necesario. Entonces era necesario incrementar esa oferta global de alimentos para poder abastecer a la población mundial sin padecer hambrunas. ¿Cómo se iba a hacer esto? Bueno, con una fuerte inversión tecnológica, digamos, con paquetes tecnológicos que incorporarían nuevas semillas, ¿no?, nuevas variedades de híbridos, fertilizantes de síntesis química, todo lo que es hoy les decimos agrotóxicos, o que son los herbicidas, los distintos tipos de insecticidas, fungicidas, etcétera, pesticidas en general, y la industria de la maquinaria agrícola, la metalmecánica, y mucha importancia también a los equipos de riego. Bueno, todo esto es el componente del cual hablamos de agricultura industrial. Antes de los años 50, digamos, si bien es cierto que existían algunas de estas tecnologías, no eran lo predominante, era algo muy marginal la posibilidad de que haya fertilizantes de síntesis química, o híbridos, semillas híbridas que se generen en laboratorios. Hay una figura destacada de la Revolución Verde, que es la de Norman Borlaug, un ingeniero agrónomo, un genetista norteamericano, que fue el que diseñó los cultivares de trigos enanos, se llamaban Norin 10. Estos eran unos trigos de muy alto potencial de rendimiento, y evitaban el vuelco del trigo, ¿sí?, esa enfermedad que se da en la base y que impedía recolectarlos. Y tenían muy alto potencial de rendimiento, siempre y cuando sean complementados con fertilizantes nitrogenados. Norman Borlaug ganó el premio Nobel en 1970 por haber salvado a muchas personas del hambre. Entonces, él como figura predominante, tal vez de la Revolución Verde, la Revolución Verde, si bien nació, como les decía, en los años 50, en los laboratorios, eh, sobre todo eso en México y en Estados Unidos, ¿sí? Eh, su expansión se da un poco posterior, su expansión a nivel global, ¿no? Fundamentalmente primero se dio en Asia y en África, que eran los continentes más asolados por las hambrunas, y este era el justificativo de generar la Revolución Verde. Y un poco después en Latinoamérica. Esto coincide, digamos, esta expansión coincide con la llegada de el modelo de globalización neoliberal o de la liberación de los movimientos del capital, ¿no? El neoliberalismo, cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de este proyecto que arranca tal vez en los años 70, que en cada país se da con mayor o menor intensidad según el contexto nacional de cada uno,
lo que implicaba apertura de barreras financieras, un mercado global más interdependiente, más abierto, digamos, con menos restricciones, y donde las empresas, las corporaciones transnacionales, eh, tienen cada vez mayor poder y los estados se van retrayendo. Obviamente caracterizar el neoliberalismo sería algo mucho más complejo, pero esas serían algunas de las características que definen sobre todo por qué esta expansión de la Revolución Verde tiene, digamos, es también un componente importante de ese proceso. Entonces, bueno, acá vemos como un montón de sectores que eran ajenos a la industria agropecuaria llegan al sector. Sectores tanto desde la, como decíamos, de la industria química o farmacéutica o de la industria motriz, como también los grupos financieros, digamos, como vamos viendo cómo se da una financiarización también en el sector agroalimentario que anteriormente no estaba de forma tan comprometida. Eso es el modelo de los agronegocios. Vamos a ver cómo un cúmulo importante, ¿no? de sectores, o sea, que también posteriormente van a incluir no solamente lo científico y algunas de esas actividades que mencionábamos, sino también hasta lo educativo, todos los complejos de comunicación, van a estar también comprometidos se van a meter un poco más de lleno en el sector agroalimentario. ¿Qué saldo nos deja la Revolución Verde? Bueno, hay que decir algunas cuestiones positivas y también muchas otras negativas, porque el incremento en la producción y en la productividad agrícola y de alimentos en general, digamos, dio un salto importante que no es para menospreciar, sobre todo en esos cultivares de trigo y arroz, que fundamentalmente eran gran parte de la dieta, ¿no? de Asia y África, que eran las regiones más comprometidas. eh, se vio y también se vio una expansión en las áreas cultivadas. No solamente ese aumento en la producción se explica por el incremento en la productividad que tenían esos cultivares, sino también por la expansión del área cultivada. Esto obviamente va a tener alguna implicancia en términos ambientales. Se estima que 1.000 millones de personas fueron salvadas del hambre gracias a estos incrementos en la producción, aunque de todas maneras no resolvió el problema del hambre. El problema del hambre, con algunas diferencias que ya vamos a ver más adelante, sigue hasta nuestros días. Además de eso, como características tal vez positivas, como la parte positiva de este saldo de la Revolución Verde, tuvo muchas consecuencias negativas. Ambientales, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que se difundieron rápidamente estos cultivares, estas variedades surgidas en los laboratorios, muchas poblaciones locales dejaron de sembrar variedades adaptadas, ¿sí? Durante muchos años, tal vez miles de años, de sus distintos cultivos, ¿sí? Las variedades, por ejemplo, del arroz que se utilizaban en Asia se redujeron muchísimo. Lo mismo las de trigo y de maíz. Había, digamos, sistemas de producción alimentaria tradicionales en esos lugares de pequeña escala, ¿sí? Pero que tenían características que hoy se perdieron y que las pérdidas genéticas, o sea, la desaparición de variedades genéticas, es algo que se lleva por encima a miles de años de selección por parte de agricultores en variedades que son de importancia alimentaria y de importancia productiva. Además de eso, bueno, la incorporación de todo este paquete de fertilizantes químicos y herbicidas trae, por supuesto, contaminación, ¿sí? Contaminación de suelos, pero también contaminación que después percola a las napas y que va a parar a ríos y a lagos. Este proceso en algunos países fue más severo que en otros, mismo en Estados Unidos. Si alguno leyó la Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que es uno de los
es un libro de la década del 60, uno de los hitos en el ecologismo, describe lo grave que fue ese proceso. A su vez, la implementación de sistemas de riego a gran escala también trajo la salinización de acuíferos, perdón, el agotamiento de acuíferos y cierta salinización en suelos. Esto se vio, digamos, sobre todo en algunas regiones de Asia. Y por supuesto, la degradación, tanto física y química, ¿sí? Esta erosión a gran escala que se dio sobre todo cuando se expande tanto el área cultivada a través de eso de las tecnologías, ¿no? que traía la industria motriz. Eso fue un proceso que a escala global fue importante. Y el hecho de incrementar el área cultivada se hizo en buena medida a costa de deforestación o de transformación de ecosistemas naturales en eh, zonas agrícolas. Además de eso, como consecuencias ambientales, trajo también, digamos, un montón de cambios en lo económico y en lo social. Por un lado, las desigualdades se incrementaron. Eh, Buena parte de los productores pasaron a quedar en una situación de dependencia por el abastecimiento de insumos, con lo cual a muchos los fue dejando al margen de la producción, digamos, no podían incorporar estos modelos tecnológicos, con lo cual ter terminan quedando fuera de la producción, migrando generalmente a las grandes ciudades, ¿sí? Eh, Eso no quiere decir que, digamos, tenemos, así como hay un montón de perdedores, hay un montón de ganadores. Eso significa que hay muchas empresas o tipos de agricultores capitalizados que se beneficiaron y por lo tanto esa desigualdad se incrementa enormemente. En lo productivo, esta dependencia se da porque tanto el mejoramiento genético que antes se hacía a mano en el campo, muchas veces, sobre todo en esos planteos más tradicionales, hoy pasa a hacerse en el laboratorio. Entonces, así es como todas esas empresas que proveen de insumos, ¿sí? A los agricultores, los deja en una relación de fuerte dependencia, ¿sí? De abastecimiento de semillas, de todo ese paquete tecnológico, semillas, fertilizantes, herbicidas. Y además hay otro componente importante que es el de las comercializadoras, ¿sí? Todas estas van a ser empresas transnacionales, ¿sí? Que se van a ir quedando con cada vez mayor parte de la cadena productiva. Esto deviene en que en buena parte de la alimentación que circula en el globo queda en manos de pocas empresas. Esto ya lo vamos a ver, pero atenta un poco con la idea de soberanía alimentaria, ¿no? De que los pueblos sean quienes definen sus alimentos, que esté en manos, de quién está en manos la producción de alimentos, bueno, va a estar en manos de un puñado de corporaciones transnacionales. Esto, por ejemplo, para que tengan una idea, es cómo se redujo la variedad de alimentos. El ancho de estas columnas significa la cantidad de variedades que había de cada uno de estos alimentos hace 80 años, o 80 años antes de este informe que es de la década del 80. Fíjense, por ejemplo, en el caso del maíz, había en Estados Unidos 300 variedades de maíz que se utilizaban y ahora hay solamente 12. 400 tomates que hoy solamente hay 79. Bueno, eso es un poco para visualmente tener una idea de cómo se ha ido restringiendo. Acá no aparece el caso más impactante que es el de los cereales, sobre todo el arroz en Asia y cómo disminuyó esa cantidad de variedades utilizadas. Un proceso similar en cierto sentido se dio a fines del siglo XX, en la década del 90,
que muchos llaman segunda revolución o biorevolución o revolución biotecnológica, que es, bueno, justamente la de los transgénicos, la llegada de los transgénicos a la producción de alimentos a gran escala. El cultivo emblemático, o tal vez el primero, sí, y el transgénico más sembrado en todo el mundo, tal vez sea, y en nuestro país, la soja, ¿sí? Esta soja RR que significa Roundup Ready, o sea, es una soja resistente al herbicida glifosato. Y por eso queda muy emparentada a un modelo de siembra directa que, si bien es anterior, es, digamos, como le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque no necesita de un arado previo, ¿sí? Sino que el arado justamente es, esa labranza sería una labranza química hecha con el herbicida. Si es necesario, esto después lo aclaramos en clase para ver cómo funciona. El país que encabezó, digamos, este proceso fue sin dudas Estados Unidos, pero a diferencia de lo que ocurrió en la Revolución Verde, donde en nuestro país tardó muchos años en llegar, digamos, toda la aplicación de ese paquete tecnológico, Argentina lo hizo casi instantáneamente, en este caso, en el de los transgénicos. Acá se podría discutir, ¿no? Si podríamos discutir, digamos, ciertas cuestiones éticas, o de seguridad, de salud alimentaria y demás sobre la manipulación genética. Es un proceso que, a diferencia de lo que se hacía antes con el mejoramiento genético, esto no se podría dar nunca en un ciclo de la naturaleza. El tipo de mejoramiento que se hacía con las variedades híbridas era simplemente cruzar eh, polen de una variedad con los de otra. Acá directamente se interviene sobre la cadena genética, se interviene sobre el ADN, con procesos de ingeniería genética que, claro, no es que hubieran tardado más o menos tiempo en la naturaleza, sino que nunca se hubiese dado. Eh, Todo lo que nosotros dijimos sobre esa tendencia que se inicia en la Revolución Verde, sobre todas esas consecuencias económicas, ambientales, sociales, esto implica una profundización. Vamos a ver algunos datos sobre eso para ver cómo llega todo esto en la Argentina. Digamos, esto, si nosotros decíamos que la Revolución Verde se expandió con los modelos neoliberales que dependían del contexto, ¿no? de cada país para su aplicación, vamos a ver que justamente en la década del 90, al coincidir ese modelo neoliberal que se profundizó con la llegada de los transgénicos, va a repercutir en que esto sea un proceso muy rápido y muy acelerado. Eh, Todas esas medidas neoliberales que nosotros sabemos que ocurrieron en los 90, en el agro tuvieron una fuerte impronta. Se desregula la producción nacional, dan de baja todo lo que era la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional Azucarera, que eran instituciones que de alguna forma protegían la producción, el mercado interno, controlando de alguna manera los precios, los niveles de exportación. Esa apertura comercial y esa llegada de empresas transnacionales al sector agroalimentario, entonces se ve muy incentivada y se desenvuelve como no se había hecho en las décadas anteriores. Por otra parte, digamos, todo lo que era la investigación científica, todos los organismos nacionales de investigación y desarrollo, para poner el ejemplo más trascendente en nuestro país, que es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sufre un proceso importante de desguace, por así decirlo. O sea, se cae financiamiento, hay despidos de forma masiva, retiros voluntarios, tal vez sería la figura más adecuada, y cambian también lo que son los programas de investigación. ¿Para qué? Para abocarse a este tipo de cultivos, más dirigidos hacia la exportación y menos hacia el mercado interno. Entonces el interés va a pasar casi completamente en las agendas de investigación predominantes por
este tipo de cultivos, o sea, los cultivos de exportación, como ser la soja, no solamente en el INTA, sino también en buena parte de las universidades, de las facultades de agronomía. Una institución también que se crea, ¿no?, para esto es la CONAVIA, la Comisión Nacional de Biotecnología, que es la que va a definir la aprobación de la utilización de transgénicos, ¿sí? Obviamente, como les dije antes, la soja transgénica es la peor. Estaba compuesta por representantes del sector público, ¿sí?, como el Instituto Nacional de Semillas, como el INTA, parte también de las facultades, si no me equivoco, de agronomía y veterinaria, pero también por representantes del sector privado. Imagínense que si la CONAVIA va a estar compuesta por representantes de Syngenta, de Monsanto, va a tener un interés fuerte en que se apruebe la utilización, que se libere la utilización del cultivo de soja transgénica. Efectivamente, para la campaña, si la CONAVIA se crea en el 91, 5 años después ya se sembraba, ya estaba aprobada la siembra de soja transgénica en nuestro país. Sobre esto también podríamos, bueno, discutir, no, lo podemos hacer en clase, sobre cuáles eran las evidencias o si es que, bueno, alguna de las empresas, como ser Monsanto, falsificó informes. Eso también puede quedar para otro rato de charla. Fíjense que todo esto se condice con los datos que nosotros podemos ver sobre la evolución agrícola en la Argentina, ¿no? La línea roja es producción en toneladas y la línea azul es el área sembrada. Fíjense que la primera fecha, la primera flechita verde, esta que está acá, a partir de ahí se ve un fuerte crecimiento, ¿sí?, de la tendencia en la producción. Eso básicamente coincide con la llegada de los modelos de revolución verde. ¿Sí? Se ve clarito ahí, la década del 70, ¿sí?, a partir de acá empieza a subir. Por supuesto hay fluctuaciones que se pueden deber a múltiples factores, desde factores climáticos a factores económicos, pero acá se ve claramente una tendencia. Y esta segunda flecha, que no es otra cosa que la llegada de la soja transgénica, acá vamos a ver, este gráfico es un poco corto, termina en el 2005, pero cómo empieza a subir lo que es el área sembrada. Esto no es otra cosa que la expansión de la frontera agrícola que genera la llegada de la soja transgénica. Hablo de la soja transgénica, pero hoy tenemos también el maíz transgénico, ¿sí?, que es casi tan importante en términos de superficie y producción como la soja, están ahí a la par. Y hay también un algodón transgénico. Y bueno, ahora estaría llegando otro trigo transgénico. Esos serían los principales cultivos transgénicos que se hacen en el país. Bueno, acá sí están las hectáreas implantadas con soja. Fíjense cómo a partir, de nuevo, ¿no?, esto sería solo soja, el anterior eran todos los cultivos. Fíjense cómo a partir del 96 sube rápidamente, ¿no?, ambas, la de producción y la de área cultivada. Esto es un poco el fenómeno que se denomina desojización, ¿no?, que la soja va expandiéndose a costa de otros cultivos, ¿sí? Se reduce el área de otros cultivos, puede ser trigo, girasol, incluso maíz en términos porcentuales. También el área destinada a ganadería, tanto en pasturas y pastizales. Lo que sucede es que en general eso se va corriendo, ¿sí?, más allá de que la ganadería también tuvo un viraje importante hacia el feedlot. De esto hablamos también, digamos, cómo incluso se ven afectados los cinturones verdes de producción generalmente hortícola que tienen todas las ciudades del país. Y tal vez en términos ambientales, una de las cosas más severas y de gravedad es la deforestación y la expansión de esa frontera agrícola sobre áreas de monte o de pastizal, lo cual en algunas regiones implica situaciones bastante graves desde lo ambiental, desde lo social,
que también vamos a ir comentando y profundizando. Fíjense acá cómo la soja crece frente a el trigo, el girasol, ¿sí? Cultivos que, si bien son de exportación, son también cultivos que tienen mayor importancia en la dieta, en la dieta frecuente de los argentinos, ¿no? Y las argentinas. Cuando hablábamos de la llegada de los transgénicos, hablábamos de esa polémica, ¿no? Eh, de esto se puede decir mucho, pero había una justificación importante que era que la biotecnología iba a colaborar en que se utilicen cada vez menos químicos, ¿sí? Menos químicos contaminantes, menos fertilizantes, menos insecticidas, menos herbicidas. Si uno mira lo que pasó con la utilización de agroquímicos, pasa totalmente lo contrario. Fíjense acá, bueno, el glifosato era un producto que prácticamente no se utilizaba antes de la llegada de los transgénicos, de la soja transgénica, ¿sí? Y fíjense cómo en 5 años se incrementó en casi 10 veces, ¿sí? Equivalentes litros de glifosato. ¿Sí? Eso en los primeros pocos años. La tendencia continuó, ¿sí? Cada vez más hectáreas y cada vez más litros por hectárea. O sea, no solamente que se utiliza cada vez más glifosato porque se incorporan hectáreas con soja RR, sino que además en cada una de esas hectáreas se utiliza mayor proporción, ¿sí? Es decir, no se utiliza ni siquiera con las condiciones que se debería. Buena parte de algunos, o mejor dicho, algunos de los críticos sobre el sistema de agricultura industrial entiende que se podría hacer con con un cuidado mayor de tecnología. Lo que vemos es que, del uso de la tecnología, lo que vemos es que estamos muy lejos incluso de esa idea. Esa es un poco la idea de buenas prácticas agrícolas que también lo podemos profundizar en clase, pero que evidentemente estamos muy lejos de poder llegar a aplicarlas. Hoy se están usando casi 320, o no, bueno, más, porque esto también llega hasta el 2013, hoy probablemente sea mayor el número. Y la utilización de agrotóxicos, o sea, en general, también se incrementó. Este es un gráfico de Rapal, que son datos de Rapal, que es una red sobre el uso de agrotóxicos y plaguicidas en Latinoamérica, que justamente va monitoreando cómo se da este tipo de la utilización de este tipo de productos. De menos de 50 millones de litros pasamos, como decíamos hoy, debemos estar arriba de los 300 millones de litros. Entonces, ¿esto cuál sería la conclusión? Bueno, la biotecnología en el agro, o por lo menos este tipo de biotecnología, que eso también creo que la clase pasada salió un poco la discusión, digamos, con estos objetivos, con estos dueños, por así decirlo, de la biotecnología, no está dando un efecto en ese sentido que era el que se argumentaba. Bueno, acá sería lo mismo. Trae incluso ciertos problemas productivos. Esto tal vez cuando vayan avanzando con otras materias como biología o ecología, van a ver que, claro, cuando uno hace una selección muy fuerte, o sea, cuando estamos aplicando el mismo herbicida una y otra vez, van apareciendo variedades resistentes de esas malezas al herbicida. Eso es un problema productivo muy importante porque después le vamos a echar ese herbicida y no va a responder, ¿sí? Hay más de 40 malezas resistentes, o más de 40, mejor dicho, variedades resistentes. Todos estos pueblos que aparecen acá, y esto es un mapeo de hace ya muchos años, o sea, esto hoy debería ser bastante mayor, son casos en los que se encuentra esto, ¿no? Acá pasamos el glifosato y acá tenemos un sorgo de Alepo resistente al glifosato. ¿Qué pasa? Si nosotros seguimos
utilizando glifosato ahí, este sorgo de Alepo se va a difundir cada vez más y después habrá que buscar otro herbicida. ¿Por qué? Porque las malezas ya son resistentes al glifosato. Digamos, lo que implica esto es que este tipo de manejo tiene una fecha de finalización. O sea, no se puede, así como está siendo aplicado ahora, no se puede aplicar indefinidamente. Entre esas consecuencias que nosotros decíamos que se profundizó la tendencia de la Revolución Verde, vemos cómo hay un número reducido de compañías que pasan a controlar prácticamente la totalidad de el comercio, en este caso de agroquímicos, ¿sí? Fíjense los números, ¿no? Decimos, en 2015 había 10 compañías que controlaban el 95%. Bueno, vamos a ver que algunas de estas ya se han fusionado, ¿sí? Syngenta, que controlaba el 23% del mercado y que tenía 10 mil millones de dólares de facturación, o Bayer, que controlaba el 17% con 7.500 millones de facturación. Digamos, son corporaciones que están al nivel de las corporaciones más importantes del planeta. BASF, Dow AgroScience, Monsanto, y luego vienen DuPont y algunas que empiezan a tener más lugar, como Agrochemical, como esta que es China, ¿sí? Algunas japonesas, algunas australianas. Pero vamos a ver que en los últimos 5 años, ¿sí?, se fusionaron y terminaron quedando 5 grandes gigantes, ¿sí? Una que es Monsanto y Bayer, que probablemente la han escuchado porque tuvo más repercusión esa noticia, pero también Dow Chemicals, que se fusiona con DuPont, y Syngenta, que se fusiona con Kent China, que es China, digamos. También vemos como los capitales chinos empiezan a llegar al agro. Bueno, fíjense cómo lideran el mercado y cómo muy rápidamente también en estos últimos 5 años vuelve a generar un proceso de concentración muy importante. Prácticamente eso, por eso las Big Six, las grandes 6, o sea, 6 empresas controlan prácticamente la totalidad del mercado fitosanitarios, que o sea, son los agroquímicos, los agrotóxicos, como cada uno lo quiera llamar, y también el mercado global de semillas. Esto, en algunos casos, trae ciertos problemas, incluso que pueden ser jurídicos. ¿Por qué? Porque en algunos casos pueden violar leyes antimonopólicas. Pocas veces, o sea, mejor dicho, se han tomado, digamos, pocas acciones legales en ese sentido, pero que exigirían desinversión o que en algunos casos haya más de un oferente en los productos que ofrecen. Algo muy parecido, hablábamos recién sobre todo del comercio de agroquímicos, o sea, más allá de los agroquímicos tenemos el principal insumo que son las semillas, ¿sí? Que si bien en algunos casos, ¿sí?, sobre todo como en cultivos como la soja y como el trigo, se utilizan esas mismas semillas que el agricultor cosecha, puede volver a utilizarlas. El negocio de las semilleras creció mucho y de la misma forma cada vez más concentrado. Si en los 80 teníamos 7.000 semilleras, de las cuales había públicas y privadas, 18 años después pasó a haber 1.500. Y de esas 1.500, tan solo 24 tenían el 50% del mercado. En 2015 tenemos a 10 empresas semilleras que controlan más del 75% del mercado mundial de las semillas, y las principales, Monsanto, DuPont, Syngenta, que tienen más de la mitad, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué pasa con la soberanía alimentaria? ¿De quién regula, quién maneja la alimentación? ¿La manejan las poblaciones, los ciudadanos, los estados, o la maneja un grupo reducido de compañías transnacionales? Bueno, acá un gráfico donde mezcla de alguna forma o junta
lo que es semillas MEG, que debe ser, esto es transgénicas, o sea, modificadas genéticamente, semillas convencionales y agroquímicos. Fíjense cómo con el correr de los años se ha ido incrementando cada vez más esa concentración de estas, eh, de estas compañías que son las que decíamos recién, que son las Big Six, o sea, Bayer Monsanto, ChemChina con Syngenta y Dow Chemical con DuPont. Prácticamente estos tres conglomerados, porque ya no se trata de 6, son tres conglomerados que controlan el 75% de las semillas y el 66% de los agroquímicos. Además, ¿sí? Si nosotros nos venimos un poco hacia el cono sur, vemos el caso de Argentina, Brasil, Paraguay, este gráfico también tiene sus años. Fíjense que las comercializadoras, ¿sí? Los traders, las que comercializan los granos, se repiten en cada uno de los países, ¿sí? Y forman parte de las empresas que más facturan en esos países. O sea, hoy las empresas que más facturan y que más exportan en Argentina, por ejemplo, es por un lado las del complejo petrolero, ¿sí? Y por otro lado las del complejo cerealero y oleaginoso. Fíjense, bueno, acá tenemos también, vamos a ver, fíjense, bueno, el caso de Vicentín, que el año pasado tomó más repercusión, pero que estos nombres se repiten en cada uno de esos países, ¿sí? Cargill, Bunge, ADM, algunas incluso hoy también ya se han fusionado y ocupan lugares distintos. Podemos hablar un poco de las consecuencias sociales o socioeconómicas en nuestro territorio que ha dejado este proceso, que deja este modelo. Si nosotros vemos un poco el análisis de los censos agrícolas, vemos que entra el censo del 88, el Censo Nacional Agropecuario del 88 y en el 2018, o sea, en ese lapso de 30 años, el 40% de los productores quedó afuera, desapareció, se fue del sector, quebró, ¿sí? O vendió su campo y se dedicó a otra actividad. A pesar de que la superficie agrícola, como sabemos, se incrementó. Cuando vemos EAPS, significa establecimientos agropecuarios según la terminología del Censo Nacional Agropecuario. O sea, es productores, o familias productoras o campos en general, establecimientos. Ese proceso que ocurrió en 30 años, si nosotros vemos la última parte, incluso también entre el 2002 y el 2018, un 25% de las explotaciones cayeron. Esto significa que ese modelo que se origina en la Revolución Verde y con esa profundización que se da en nuestro país en los 90 de el agronegocio y la revolución biotecnológica, fue tan importante, tan marcado, que sigue siendo el predominante y sigue generando que en esos últimos 16 años se haya reducido el 25% de las explotaciones agropecuarias. Esto implica, además, menos puestos de trabajo, porque, bueno, por la tecnología también, porque es una tecnología que prescinde de mano de obra, pero además de menos puestos de trabajo, menor implicancia de la masa salarial, o sea, se destinan menos salarios, ¿sí?, de los que años atrás. En términos también, porque lo podemos incluir entre lo social, entre las consecuencias sociales, lo que es lo alimentario y los riesgos de salud que implica, ¿sí? Hay una menor diversidad en la oferta de canasta alimentaria, cada vez consumimos menos variedad, ¿sí? De esto también podemos hablar largo y entendido. Y además aparece, como hay una expansión de la frontera agrícola, como estos nuevos modelos agrícolas empiezan a ser rentables en zonas donde antes no había llegado tal vez la agricultura o no se daba de esta forma, ¿sí? Empieza a aparecer fuerte interés por sectores empresariales del agro en zonas que estaban o que están, digamos, en litigio de propiedad. Entonces por eso empiezan los conocidos desalojos, ¿sí? Empiezan en zonas donde habitaban
comunidades campesinas o pequeños productores que estaban hace varias décadas sin tener tal vez regularizada la tenencia de tierra, empiezan a ser desplazados muchas veces de las formas más violentas. Fíjense que Argentina es un país de importante concentración en la tierra, por más que haya países que tengan más concentración, nuestro continente es un continente que tiene mucha desigualdad en términos de la tierra. Este gráfico lo que muestra es, digamos, cuánta tierra tiene el 1% de las explotaciones más grandes frente al 99% restante. Entonces, acá vemos, por ejemplo, Perú sería el caso más desigual, donde el 1% de los productores mayores tiene el 77% de la tierra, ¿sí? En promedio, la región, el 1% tiene más de la mitad de la tierra, ¿sí? El 51%. Y en nuestro país, ese 1% más rico o más concentrado tiene el 35% de la tierra, en tanto que el 99% de los productores, ¿sí?, tienen el 64% de la tierra. Bueno, como lo decíamos recién en el gráfico, tenemos un 1% que concentra el 36% de la tierra en nuestro país, o para seguir con esa tendencia, podemos decir que hay un 2% que tiene 50%, y que hay un 57% de las explotaciones que tiene solamente el 3% de la tierra. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos del sector de la agricultura familiar o de los pequeños productores, que además son los que en general producen alimentos que llegan al mercado interno, es decir, son los que llenan la mesa o el plato de los argentinos y las argentinas, ¿sí? Solo el 3% de la tierra poseen más de la mitad de los agricultores. Los establecimientos de menos de 100 hectáreas, ¿sí?, representan más del 54%. Esto es, digamos, prácticamente para explicar lo mismo. O sea, la mayor parte de las fincas, de las chacras, de los campos, son los más chicos, ¿sí? Pero tienen solamente el 2% de la tierra, ¿sí? Esto habla de una gran desigualdad que se da en nuestro país, y que esa desigualdad es cada vez mayor. Fíjense, esto lo veníamos poniendo en números parecidos, esa tendencia que se da en los últimos 30 años. En el 88, según el Censo Nacional Agropecuario, teníamos 421.000 establecimientos agropecuarios, que se reducen fuertemente. Fíjense, esta caída es de casi 100.000 productores en casi 10 años, 14 años, a 333.000 establecimientos. Y por último, esa última bajada a 250.000. O sea, la tendencia es muy fuerte y la tendencia no parece tener un freno, ¿sí? Ese promedio de superficie de establecimientos agropecuarios que en el 88 era de 420 hectáreas, ¿sí?, se fue a 520 hectáreas en 2002 y más de 600 en 2018. O sea, hay un gran proceso de concentración de la tierra. No solamente se trata de una estructura de la tierra que era concentrada en su origen, como sabemos, o sea, podemos hablar de los orígenes de cuando Argentina, digamos, se mete de lleno en el modelo agroexportador, entre 1880 y 1920, que había, digamos, una propiedad claramente muy concentrada, ¿sí?, que tuvo mejoras a lo largo de las décadas esa proporción, pero que además de esa estructura, ¿sí?, que como sabemos marca claramente quiénes son los dueños de la tierra, y en eso, claro, se suelen mencionar esos apellidos tradicionales, vemos que hoy, incluso con otros apellidos, con nuevos sectores que han llegado al agro, como dijimos, ¿sí?, nuevos sectores que pueden venir desde el mercado financiero, desde otro tipo de actividades económicas, marca una tendencia muy fuerte de concentración de la tierra. Y como decíamos, entre las consecuencias sociales podemos hablar de consecuencias para la salud,
Sobre esto podemos dedicarle más, porque, bueno, es largo el tema, pero, digamos, sobre la cuestión del glifosato, sobre la cuestión de si Monsanto adulteró o no adulteró los análisis, eh, ¿quién es la autoridad que determina, ¿sí?, si es apto para el uso o no? Porque, como sabemos, hay muchos, sobre todo herbicidas e insecticidas, que de un año para el otro pasan a ser prohibidos. ¿Cómo es que antes eran permitidos? Porque ¿dónde estaba la evidencia científica en ese momento? Eh, es- Estos son ejemplos, ¿no? El endosulfán, digamos, el paraquat, productos que se utilizaban una década atrás y hoy están unas décadas atrás y hoy están prohibidos. A su vez, digamos, la soja como alimento, sobre todo pocos años después de su aprobación como cultivo en la Argentina, la soja transgénica, ¿no? Recordemos, si es que recuerdan ustedes lo que fue la crisis del 2001, había campañas para alimentar con soja y eso originaba ciertos problemas en menores. Bueno, entonces ese era uno de los programas que hubo, como el de la soja solidaria en 2002, que, claro, ante, digamos, la necesidad urgente, que era el hambre en la Argentina, muchos decían, bueno, hay que darle la soja. Bueno, eso eh, generaba problemas, ¿sí? Problemas nutricionales importantes, muchas veces irreversibles si se dan en niños menores. Bueno, en ese mismo sentido, se hicieron conocidos en estos últimos años ciertas sentencias judiciales que obligaban a Monsanto, ahora Monsanto Bayer, a pagar fuertes indemnizaciones por correlaciones o por casos de cáncer, por haber utilizado o manipulado eh, herbicidas de su proveniencia, ¿sí? Fíjense, bueno, acá también hay más noticias, estos son artículos de diarios. Fíjense que esto es de Bloomberg, tampoco es un diario ambientalista ni nada, pero que da cuenta de cómo Monsanto, digamos, ya ha tenido sentencias en contra por la posibilidad de que su producto esté generando en quien lo emplea. Y otra cuestión también que la hemos mencionado el otro día es que muchas de las eh, de los alimentos que consumimos, ¿sí? Eh, tienen restos de agroquímicos superiores a los permitidos o incluso con residuos de insecticidas o herbicidas que no están, que están prohibidos, que no se deberían poder estar utilizando y que aparecen en algunas muestras que se analizan. Esto, como yo le decía, no solamente acá abajo, por ejemplo, tenemos un estudio que hizo una ONG ambientalista que es BIOS de Mar del Plata, que no solamente en los alimentos hay residuos de glifosato, sino que nosotros ya tenemos incorporado a nuestro organismo ciertos metabolitos, ¿sí? Ahora, esta noticia que está acá arriba, es directamente proveniente de estadísticas oficiales del SENASA, ¿sí? Ya no es una organización ambientalista, son los organismos oficiales que han hecho, digamos, un estudio en el mercado central y en algunos otros mercados concentradores, donde tomaron muestras de frutas, las analizaron, frutas y verduras, ¿sí? O sea, alimentos frescos, ¿sí? Piensen que acá ya ni siquiera estamos hablando de la soja, estamos hablando de alimentos que nosotros consumimos frescos y que tienen esta residualidad de pesticidas. Fíjense, bueno, la naranja es el que más tiene, probablemente aparezca en la cáscara y eso nosotros no lo estamos ingiriendo, pero hay otras, por ejemplo las verduras de hoja, ¿sí? Que esas las comemos, digamos, más allá de lavarlas, las comemos y hay 42 que tiene, 42% que resultaron positivos. O sea, la situación en esto es grave, alarmante. Entonces, para ir concluyendo, digamos, ¿por qué entonces la agroecología se presenta como una alternativa, como una
forma de producir opuesta a la de la agricultura industrial, del agronegocio, porque digamos, hay una que está pensada para una agricultura capitalista, de maximización de los recursos, fuertemente tecnificada, donde esos productores acceden fácilmente a la compra de los insumos o al financiamiento, digamos, están en ese circuito financiero del cual una agricultura de menor escala, que puede ser familiar, campesina, queda por afuera, ¿sí? Por eso a esto, al maximizar esa utilidad, eh, al hacerlo en mayor escala, le da mayor beneficio y por eso suele concentrarse en uno o dos cultivos. Aquí, en el modelo agroecológico, en la medida que nosotros tengamos más cultivos, diversificamos y, y tenemos, digamos, mejores posibilidades, ¿sí? Aquí simplemente se producen mercancías, no importa si es alimentos, si son alimentos sanos, ¿por qué? Porque el objetivo es el de maximizar la rentabilidad. Aquí en un modelo agroecológico se pretende producir alimentos, alimentos sanos y en un ambiente saludable, ¿por qué? Porque forma parte de ese modo de vida. Aquí tenemos, digamos, una producción en lo que es la tecnología del conocimiento científico tradicional, o sea que se origina en el laboratorio y luego baja a los territorios. Y aquí lo que se trata de generar es cierta asociación o vinculación entre lo que es el, el conocimiento científico, pero con la impronta de los saberes locales, o sea, vinculándose de forma de que no solo no queden afuera de las investigaciones, sino que se ponga en primer plano esas necesidades. Esta será una agricultura lógicamente más incentiva en mano de obra y esta una agricultura más incentiva en capital, donde va a estar alimentada por insumos externos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de insumos externos? Bueno, principalmente de energía fósil, ¿sí? De combustibles, pero también de todos los insumos químicos, ¿sí? Por fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etcétera, o también por las propias semillas, ¿sí? Acá la idea es maximizar todos los servicios que brinda ese ecosistema, ¿sí? Para recircular los nutrientes, para aprovechar cómo los polinizadores pueden incrementar el rendimiento, cómo hay organismos benéficos en el ambiente, cómo se controlan las poblaciones de plagas internamente. Por eso nos van a brindar prácticas ecológicas y compatibles con ese entorno, ¿sí? Algunos hablan de ecologización o, bueno, algunos términos similares, pero que dependen de lo social, de lo cultural y lo económico. Acá solamente se van a guiar por los resultados económicos. Para plasmarlo en imágenes, bueno, esta es digamos, una foto que caracteriza, ¿no? esa agricultura a gran escala basada en insumos que, digamos, no, no se compromete con la conservación de los agroecosistemas. Fíjense, esto es una transformación a gran escala masiva, que esto tiene repercusiones. Fíjense ahí, digamos, lo que queda detrás de eso. O una imagen como esta, esto es en nuestro país, esto es el Chaco salteño, digamos, cómo estamos eh, arrasando de alguna forma con ese monte nativo, esto quita servicios ecosistémicos, esto quita nichos para la fauna, que en muchos casos forman también parte del modo de vida que tienen las poblaciones que habitan esos lugares. Para producir, como decíamos antes, no solamente o no en términos estrictos alimentos, sino mercancías de exportación. Estos son los productos, los porotos de soja que se exportan, que del barco pasan al camión y que no alimentan, por lo menos, a nuestra población. ¿Y qué es lo que genera? Genera territorios rurales vacíos y ciudades amontonadas. Ciudades que además tienen grandes desigualdades. Fíjense esto, bueno, esto no es en Argentina, esto es en Brasil, pero fíjense la desigualdad de una ciudad en términos territoriales, no es una realidad ajena a lo que pasa en el modelo agrícola. Estas poblaciones, digamos, son también producto de la expulsión
de las poblaciones rurales por el modelo de agricultura industrial y de agronegocios. Entonces lo que proponemos es un modelo de producción con diversidad, digamos, con integración en las dinámicas de los ecosistemas, que requieran menos insumos como los muestra en la foto, y sobre todo con poblaciones en el campo, con poblaciones que puedan vivir dignamente, produciendo alimentos sanos, seguros y para los consumidores y para los... ¿Cuál es la alternativa posible para alimentar al mundo en el futuro? Bueno, eso lo podemos discutir. Yo creo que esto tiene menos viabilidad en términos temporales que este modelo.